queremos dar gracias por esta. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, por la oportunidad que nos regalas, Dios, de un día más poder seguir disfrutando de tu palabra. Permite, Señor, que las verdades que tú tienes, Señor, en el Salmo 42 que vamos a estar estudiando hoy, lleguen a nuestro corazón, que traigan, Dios Todopoderoso, ese refrigerio que tanto necesitamos, que nos sigan instruyendo y nos sigas, Señor, Dios Todopoderoso, mostrando tu amor y tu misericordia. Permite, Señor, que todo lo que aprendamos en el día de hoy no se quede solamente en pensamientos, sino que siga, Señor, moldeando nuestras emociones a través de todos estos cánticos y poemas que han sido inspirados por ti. Te alabamos, te glorificamos y queremos decirte, Señor, que te quedes con nosotros en el medio de este tiempo y el resto de esta semana. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hace unas semanitas entonces empezamos esta nueva serie sobre los salmos. Sí, sobre los salmos. Estábamos esta mañana hablando con Ángel y me decía, ay, no sabemos qué canciones poner. Ah, bueno, aquí están todas estas de los salmos, pues aprovechemos. Pero más que decir que escojamos unas canciones como que son salmos y esto, lo bonito es ver cómo el Espíritu Santo guía la oración de las personas a que se alineen, ¿no? O que nos preparen a lo que se va a estar hablando en el día de hoy. Y hoy entonces vamos a profundizar un poquito más, ¿verdad? Ya que tuvimos la semana pasada la oportunidad de ver algunas cosas básicas que nos permiten entender los salmos de una mejor manera. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hablamos como los salmos, cada uno de ellos, fueron inspirados por Dios y cada una de estas canciones o cada una de estas poesías nos mueven a expresar lo que está en nuestro corazón, ¿sí? Cada salmo nos da una instrucción, nos llevan a conocer más de Dios, nos llevan a descubrir y entender lo más profundo de nuestro corazón y también nos dan instrucciones sobre la vida. Si son tres cosas básicas que nosotros podemos aprender de los salmos: conocer más a Dios, entender y descubrir lo profundo de nuestro corazón y recibir instrucción para la vida. Y veíamos entonces cómo en el Salmo 1 abre de una manera tan maravillosa para seguir disfrutando de las verdades de Dios y empezar a aplicar estas instrucciones a nuestro día a día. Y hablábamos entonces cómo el libro de los Salmos estaba dividido como en cinco partes, y como que hay cinco sublibros dentro del libro de los Salmos. Y cada uno de estos le hace referencia a los cinco libros, a los primeros cinco libros de la Biblia. Y en el día de hoy me gustaría que nos centráramos en el inicio de la segunda parte de los Salmos. Vamos a ir a Salmo 42. ¿Quién me hace el favor de leer? Salmo 42, del versículo 1 al versículo 11. Ahí arribita, cuando encuentren en su Biblia, Salmo 42, estos son uno de los únicos títulos que hay en la Biblia que están ahí porque deben estar ahí. En otros libros que dice que, por ejemplo, que la parábola de no sé qué, o que en Hechos, todos estos subtítulos que uno encuentra en la Biblia no estaban ahí. La gente lo puso como para hacer referencia, para poder encontrar o entender, por decirlo así, un resumen rápido. Pero eso no fue inspirado por Dios. Eh, en el libro de los Salmos se puede hacer una excepción cuando dice libro uno, libro 2, libro 3. O sea, libro 2 ahí sí dice específicamente en el original libro 2 y empieza en el Salmo 42. Y hay un subtítulo ahí que dice al músico principal, masquil de los hijos de Coré. No sé si ya todos están ahí en el Salmo 42. Eso estaba puesto ahí por alguna razón y ya lo vamos a ver por qué. ¿Quién me hace el favor de leer Salmo 42 del versículo 1 en adelante? Yo, Dale. dice Salmo 42. Como el siervo busca jadeante las corrientes de las aguas, así te anhela a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud y la conducía hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Misa. Un abismo llama a otro, a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida.
Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Hasta romperme los huesos, hasta romperme los huesos, mis enemigos me enfrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gracias. Bueno, yo creo que esta es una de las primeras veces que leemos un pasaje tan largo, ¿no? En uno de los mensajes, pero cuando hablamos de los salmos, tenemos que entender que es una canción completa, una poesía completa que fue compuesta. Y qué bonito ver aquí ciertas cosas que nos llaman la atención, la manera como el salmista expresa este, estas palabras. Acuérdense que no todos los salmos fueron escritos por el rey David, no hay otros salmos que, por ejemplo, dice de los hijos de Coré. Y aquí hablando, dice, como siervo anhela las corrientes de agua, así suspira, oh Dios, el alma mía. O sea, tanto es el deseo de estar pues en la presencia del Señor, de disfrutar de Él. Dice, mi alma tiene sed de Dios. Pero vemos que han pasado varias cositas que abaten el alma del salmista. Dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Más abajito dice, Dios mío, mi alma está deprimida, por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán. Y sigue diciendo, ¿no? ¿Por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Entonces hay varias cositas que están pasando en este salmo que vamos a ir tratando de desglosar poco a poco. Pero como vemos, algo que se nota en este salmo y en muchos otros salmos es la depresión espiritual o el desánimo espiritual. Y el Salmo 42 gira mucho en torno a este desánimo espiritual. Y es donde me gustaría que nos centráramos en el día de hoy. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y para empezar podemos ver cómo los salmos tienen un encabezado. Como les dije, este dice que, ¿qué? Director de coro, masquil de los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran las personas encargadas del ministerio musical, por decirlo así, y ellos estaban encargados de los cánticos. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, hace como una corta referencia a los hijos de Coré. Eran los que alababan al Señor de manera pública y con una voz muy alta, ¿verdad? Y es posible que este Salmo 42 fuera usado como una adoración pública, ¿sí? Más o menos así como cuando tú y yo tenemos esos tiempos de adoración antes de la reunión. Más o menos así, esa era la tarea de los hijos de Coré. Y al leer el Salmo 42 vemos una vez más cómo estos salmos una vez, nos dejan ver cómo esta canción expresa tantas emociones que nos ayudan a entender que Dios no nos creó solamente con pensamientos, sino también nos hizo como seres que podemos sentir, que tenemos emociones, ¿verdad? Entonces eso nos muestra que hay unos hijos de Coré, ¿verdad? Que están cantando pues este salmo. ¿Y quién es ese masquil? Dice masquil a los hijos de Coré. Ese encabezado. Bueno, no es quién, sino más bien qué es masquil. La palabra masquil no tiene una traducción a nuestro idioma, pero proviene del verbo hebreo, que lo más parecido en nuestro idioma en español es instruir o hacer sabio. Entonces, es decir, esta canción del Salmo 42 es una canción que instruye o es una canción que es sabiamente compuesta para instruirnos en esto del desánimo espiritual. Y antes de entrar en detalles, quisiera que pudiéramos ver el Salmo 42 de una manera general. Si este salmo se da en medio de situaciones difíciles, se da en medio de situaciones opresivas. En el versículo 3 dice, me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Y en el versículo 10 vuelve a repetir, ¿sí, dónde está tu Dios? Y es como si el salmista no le estuviera yendo muy bien. Es como si el salmista estuviera rodeado por todos sus enemigos que estuvieran constantemente diciéndole que Dios lo había abandonado. Y era tanta la opresión de estas personas que empezó a generar como un desánimo espiritual en esta persona, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? Y por eso él le dice, ¿por qué te abates, alma mía? Empieza a decir cosas, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y vemos entonces que la condición del salmista es la depresión, ¿sí? La condición del salmista en estos momentos es una turbación total. Él está completamente abatido. En el versículo 3 sigue diciendo, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Dice que el versículo 7 dice que se siente como si se estuviera ahogando. Y en muchas situaciones opresivas en nuestras vidas, ¿sí o no? Hay muchas situaciones difíciles que nos llevan a sentirnos de la misma manera.
Hay muchas situaciones que nos llevan a estar de día y de noche con lágrimas en nuestros ojos, que nos llevan a sentirnos ahogados. Tal vez en algún momento de tu vida tú te has llegado a sentir de esa manera. Tal vez en el día de hoy te estás sintiendo de esa manera. Y muchas personas tratan como de demostrar una sonrisa, ¿verdad? Pero en la privacidad es cuando dejas que todas estas lágrimas caigan, como que ya uno no puede detenerlas. Y es así como el salmista se estaba sintiendo y es como en ese contexto que él escribe estas palabras de día y de noche. Mis lágrimas han sido mi aliento, siento que me estoy ahogando. El salmista se sentía de esa manera y lo vemos por la manera como usa sus palabras, ¿sí? En vez de decir, no, yo solo estaba llorando un ratico, ¿no? Él como que exagera un poco más y expresa pues sus emociones de una manera bonita en este salmo. Y en medio de todo lo que él estaba experimentando, en medio de su dolor, en medio de su llanto, en medio de su desánimo, hay algo que lo llevaba a pelear por la esperanza. Así como que aunque estoy en medio de todo esto, hay algo que me da esperanza. Y él estaba peleando por esto. Por eso hace ese cántico, hace cántico. En el versículo 5 dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Aunque lo que está viviendo es muy duro y aunque tiene muchos a su alrededor presionándolo, como diciéndole, es que Dios no está haciendo nada por ti. Este salmista no se rinde ante las emociones del desánimo. Él no se rinde ante la presión de sus enemigos. Él sigue peleando y él sigue tratando de encontrar esperanza en medio de toda su aflicción. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos encontrado en situaciones similares? Y hoy el Señor nos recuerda que la espera en Él es lo que nos ayuda a combatir el peso del desánimo, la espera en el Señor. Y creo que varias veces nosotros nos hemos repetido esta misma frase, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nos ayudamos los unos a los otros también diciendo esa misma frase? Espera en Dios, ¿sí? Espera en Dios y lo alabarás una vez más. Espera en Dios porque esta corta aflicción no durará para siempre, como decía Pablo. Esta corta aflicción no se comparará, como no se compara con la gloria venidera. Espera en Dios, no te abatas, no te turbes. Pon tus ojos en Cristo y verás cómo pronto volverá a salir el sol. Pronto volverás a ver ese brillo. No te rindas, ¿sí? Espera en Dios. Nosotros mismos nos recordamos esas frases o ayudamos el uno al otro. Espera en Dios. Entonces, eso nos muestra como que el salmista en medio de su aflicción lo llevaba, ¿no? A decir, no, no, yo sé que todavía Dios está aquí, Él no me ha abandonado, Él existe. Pero sus emociones lo llevaban a expresarse de una manera diferente. Como que él sabía lo que tenía que hacer, decir y vivir, pero sus emociones lo llevaban a hacer lo opuesto, ¿verdad? Las situaciones externas de este salmo nos demuestran a nosotros que la persona estaba viviendo mucha opresión. En este caso, los enemigos del salmista lo estaban presionando bastante. Y esa presión y todo ¿cómo se dice? Esa aflicción que él estaba viviendo, causaban algo interno en él. ¿Qué era lo que causaba en el salmista esta opresión? Bueno, causaba dolor, causaba tristeza, causaba turbación, causaba desánimo. Y no es que, y yo no sé si algo similar nos esté pasando a nosotros en el día de hoy. Yo no sé si tú y yo estemos experimentando de manera externa algo que nos está causando un efecto en lo más profundo de nuestro interior, que nos está haciendo sentir de manera muy similar a lo que está escribiendo este salmista. Pero hay algo muy bonito que el Señor nos está recordando en el día de hoy. Y es que a pesar de todo lo que tú y yo estamos viviendo de manera externa, que está afectando nuestro interior de una manera tan profunda, que nos lleva a estar desanimados, con tristeza y con dolor, aún así Él nos está recordando en el día de hoy, no te rindas, sigue peleando por la esperanza, sigue perseverando, sigue esperando en Dios, ¿verdad? Sigue esperando en Dios. Y curiosamente, este salmo termina y pareciera como que el salmista todavía estuviera teniendo un conflicto, como si todavía estuviera peleando. Y aunque el salmo termina mostrando como una pelea esperanzadora y mostrando la libertad de la turbación que él tenía, todavía como que el salmista no está alabando como él quisiera, ¿verdad? Y eso nos hace pensar como este final como agridulce, podríamos decir,
hace un reflejo a nuestro día a día, hace un reflejo a nuestras batallas. Si este final agridulce de este salmo nos muestra como un reflejo de nuestra relación con Dios. Si preguntáramos si el final de este salmo era un final feliz, ¿qué podríamos decir? Bueno, podríamos decir que así como todas las cosas de la vida, está como mezclado, ¿sí o no? Como que algo de este final es feliz, algo de ese final nos lleva a seguir meditando, algo de ese final nos muestra que todavía necesitamos más del toque restaurador de Dios en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. Este salmo, mi querida familia, está en la Biblia con un propósito especial. Y si lo escuchamos y si lo meditamos de día y de noche, sobre todo cuando estamos en medio de la aflicción, nuestros pensamientos acerca de Dios, nuestros pensamientos acerca de la vida irán cambiando, al igual que nuestras emociones cuando nos tengamos que volver a enfrentar en situaciones muy parecidas. Es como si ya estuviéramos armados, entonces, no, ya sé yo ya sé qué es lo que se viene, ya el Señor me ha preparado poco a poco, así como que así es que el Señor va moldeando nuestros pensamientos y nuestras emociones, pero tú y yo tenemos que meditar en su instrucción de día y de noche para que Él nos siga moldeando. Y es entonces en medio de estas instrucciones del Salmo 42 que podemos ver cómo se puede responder al desánimo espiritual, ¿sí? ¿Cómo se puede responder al desánimo? Yo no sé si alguna vez tú te has preguntado eso. ¿Cómo voy a salir del desánimo espiritual que estoy viviendo en el día de hoy? Bueno, el Salmo 42 nos ofrece a nosotros una respuesta con varios puntos que podemos empezar a aplicar. Claro que hay muchas otras más maneras, pero en el día de hoy vamos a enfocarnos en lo que nos enseña, o lo que nos instruye el Salmo 42. Cómo este salmista sale de su desánimo espiritual, cómo este salmista sigue batallando en contra de todo lo que está presionando, por decirlo así, sus pensamientos y sus emociones. Número uno, número uno, él le pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Quieres salir del desánimo espiritual? Pregúntale a Dios por qué. ¿Por qué está pasando esto? Y creo que muchas veces hemos escuchado, no, no cuestiones a Dios, no le preguntes por qué, dile para qué. Y muchas veces, aunque tiene algo de realidad, como que eso nos apaga, nos deja, bueno, entonces como que lo que yo siento, lo que yo me pregunto, entonces no importa, a Dios no le importa. Y eso es una gran mentira, mi querida familia, que puede afectar nuestras emociones. Tú y yo tenemos el privilegio y la oportunidad de preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me siento de esta manera? ¿Por qué me están atacando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Pregunta ese por qué. Pregúntaselo a Dios, pero hazlo de una manera muy sabia. Ten cuidado de cómo tú le preguntas a Dios, ¿por qué? Porque, pues que, ¿por qué? Porque en muchos casos, ese por qué puede venir con ego, ese por qué puede venir con aires de orgullo, Señor, pero ¿y por qué a mí? ¿No? Pero si tú le puedes preguntar a Dios de una manera muy humilde el porqué de la situación, Él te va a responder, Él te va a ayudar a través de esa respuesta a salir del desánimo espiritual que puedas estar experimentando en algún momento de tu vida. En este caso, el salmista se hace una pregunta y el salmista no hace esa pregunta con sabiduría. Él dice, ¿por qué me has olvidado? ¿Verdad? ¿Por qué me has olvidado? Él le pregunta a Dios en medio de su dolor, en medio de su aflicción. Y esa palabra olvidado es una gran exageración. Sí, es una gran exageración. Y es curioso ver cómo en el versículo 8 él dice, de día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y luego como 2 segundos después dice, ¿y por qué me has olvidado? Como que pareciera que se estuviera contradiciendo a sí mismo, como que lo que acabo de decir, Señor, aquí está tu misericordia, aquí está tu cántico, aquí tú estás conmigo, pero ¿por qué te olvidaste de mí? Como que no tiene sentido esa contradicción. Y lo que quiere dar a entender es que sus emociones están revueltas y el salmista está completamente revuelto por dentro. Él quiere dar a entender que es que pareciera, si es pareciera como si Dios lo hubiera olvidado, pero afirma que Dios no se olvida de él. Él está expresando sus emociones de una manera desmedida. ¿Por qué me has olvidado? De manera desmedida, él dice así, eso. Pudiera haber usado otras palabras, ¿sí o no?
pero en medio de su tristeza, en medio de su desánimo, en medio de sus emociones revueltas, lo primero que él pensó fue que me olvidaron, ya el Señor me olvidó. Y vemos cómo en medio de las emociones, mi querida familia, tú y yo podemos llegar a decir muchas cosas sin pensar. Yo no sé si ustedes se acuerdan de los que han tomado ¿dónde están los centinautas de la época que era CF1? ¿Sí se acuerdan de esos libros? O después estuvieron ya los más nuevecitos, los del TO1, ¿quién estuvo en el TO1? Yo no sé si ustedes se acuerdan del trencito del cual hablábamos en esas primeras clases, ¿sí se acuerdan? Hay un tren, hay una locomotora y hay unos vagones, como haciendo referencia a la vida del cristiano. ¿Y qué pasa cuando uno pone las emociones como la locomotora que guía nuestra vida? Bueno, ese tren tristemente se va a descarrilar muy, muy, pero muy rápido. Por eso tú y yo tenemos que tener el orden de los hechos, la fe y las emociones de una manera correcta en nuestras vidas. Por eso siempre nosotros decimos que no se pueden tomar decisiones y dejar que la vida sea guiada por emociones. ¿Qué pasa cuando tú tomas una decisión por emociones? ¿Qué pasa cuando tú dices algo sin pensar, te dejas llevar por las emociones? Bueno, muchas veces eso nos lleva a tropezar. Muchas veces eso hace que nuestra vida se descarrile. Muchas veces eso afecta nuestra relación con Dios y con los demás. Y en este caso, el salmista, en medio de su aflicción, él se deja llevar por las emociones y lo llevan a decir algo incorrecto. ¿Por qué es algo incorrecto? Porque bueno, tú y yo ya lo sabemos, Dios nunca nos va a abandonar, Dios nunca nos abandona. Y el salmista sabía esto, él sabía que Dios nunca lo iba a abandonar, pero sus emociones lo llevaron a decir que, ¿por qué me has abandonado? Lo llevaron a decir lo contrario. Y muchas veces nos suele pasar en medio de una ola de emociones que experimentamos día a día. Nos suele pasar con todo lo que nos enfrentamos, con nuestras familias, con el trabajo, con tantas cosas que atacan pues nuestro ser. Y día a día nuestras emociones son como siempre molestamos, ¿no? Como esa montaña rusa de emociones que uno a veces no sabe manejar. Y cuando dejamos que esa misma montaña de emociones afecte nuestra vida espiritual, vamos a empezar a tal vez actuar, decir y hablarle a Dios de una manera equivocada. Aunque sabemos cómo debemos hablarle, qué decir, cómo actuar, las emociones nos llevan a hacer lo opuesto. Muchas veces no somos cuidadosos con nuestras palabras y por eso traen consecuencias tan, pero tan fuertes en nuestra relación con Dios. ¿Qué tal nosotros decirle a Dios, ¿por qué me has olvidado? Y eso puede empezar a enfriar nuestra relación con el Señor, ¿sí o no? Muchas veces uno se empieza a creer lo mismo que dice, pero tú y yo tenemos que recordar que Él no nos ha abandonado y nunca nos abandonará. Y asimismo, entonces eso trae consecuencias a nuestra relación con Dios, asimismo trae consecuencias a nuestra relación con los demás. Qué bonito ver cómo el Señor va moldeando nuestros pensamientos y nuestras emociones, no solamente para tener una buena vida espiritual con Él, sino también para que podamos tener buenas relaciones con los que nos rodean, ¿verdad? Así que número uno, si queremos salir del desánimo espiritual, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que preguntarle a Dios por qué, pero tenemos que preguntarle a Él de una manera sabia y de una manera humilde. Señor, ¿por qué está pasando esto? Y muchas veces es bueno darse un tiempo, tomar ese respiro profundo, contar hasta 10. Ok, Señor, estoy pasando esto. ¿Por qué? ¿Verdad? Pero que esas emociones no nos lleven a nosotros a descontrolar nuestras palabras y empezar por decirlo así, a contradecir todo lo que la palabra de Dios nos ha enseñado a lo largo de toda nuestra vida cristiana, ¿verdad? Número dos, algo que nos ayuda a salir del desánimo espiritual es afirmar el amor de Dios. En medio de todo lo que el salmista estaba experimentando en el versículo 8, él afirma el amor soberano de Dios. Él nunca deja de creer en su soberanía y nos deja ver, ¿no? Como en medio de sus ondas, en medio de las olas que han sido difíciles, Dios sigue estando en control absoluto. Dios está en control de todo, mi querida familia. Y esa verdad, como que es lo que nos mantiene a nosotros a flote, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido esta maravillosa verdad de que Dios está en control? Dios está en control y
Y muchas veces eso como que nos ayuda ya como, ok, bueno, estamos aquí en medio de todo esta locura, por decirlo así, todas estas olas, pero esto es lo que me mantiene a flote. Dios está en control. ¿Cuántos están siendo golpeados por grandes olas en estos momentos? Y lo único que los está manteniendo a flote es recordar el amor y la soberanía de Dios. Tú y yo, mi querida familia, necesitamos afirmar el amor de Dios en medio de los problemas. No permitas que el desánimo espiritual te aleje de la esperanza de nuestro Salvador. No permitas que el desánimo espiritual te lleve a ti a olvidar la soberanía de Dios, te lleve a ti a pensar que es que se le salieron las cosas de control a Dios. Todo está en la palma de su mano y Él ya tenía todo absolutamente planeado. Así que podemos descansar en Él, de que todo está en control. Número 3, para salir del desánimo espiritual, mi querida familia, este salmo, el Salmo 42, nos instruye a nosotros a cantar en medio de la opresión y el desánimo. Ahí donde ustedes están, bueno, levanten la manita quien tiene buena voz para cantar. Y quien tiene una voz no tan bonita. Bueno, al Señor no le importa si tu voz está afinada o no está afinada. Y el Salmo 42 nos lleva a nosotros, nos invita, nos instruye a cantar en medio de la opresión y en medio del desánimo. Y esta canción, curiosamente, esta canción del Salmo 42, no es una canción de gozo, es una canción eh, que muestra que Él está rogando por su vida. Y tristemente, tú y yo estamos en una cultura que si no nos lleva a cantar de cosas locas y absurdas, materiales, nos lleva a cantar de cosas de que todo está bonito y que todo está bien. Muchos componen canciones cuando están alegres, ¿sí o no? Pero en medio del desánimo, en medio del llanto de día y de noche, pareciera que fuera a ser difícil cantarle al Señor, ¿sí o no? Cuando uno está lleno de lágrimas, cuando uno está ahogado, todo desanimado espiritualmente, como que uno no quisiera ni abrir la boca. Me cuesta cantar, Señor. Pero el Salmo 42 nos recuerda a ti y a mí en el día de hoy que es algo que debemos hacer y es algo que nos ayuda a salir de esa oscuridad, ¿no? Que muchas veces empieza como a tomar o taparnos pues el brillo de la gloria del Señor. Es necesario que tú y yo aprendamos a cantarle al Señor en medio de nuestras dificultades, en medio del desánimo, que podamos darle las gracias a Dios por la victoria que Él nos dará. Ya Él venció la muerte y el pecado, y si eso no te da ánimo a ti, tal vez tienes tus ojos y tu corazón en el lugar equivocado, ¿verdad? Eso es lo que debería animarte a ti, poner tus ojos nuevamente en Cristo, en medio del llanto, en medio del desánimo. Señor, gracias. Gracias porque tú has hecho algo especial por mí y que eso pueda llevarte a ti, bueno, a abrir tus labios y poderle entregar al Señor un cántico de corazón que puedas expresar tus pensamientos y tus emociones de una manera bonita para el Señor, ¿sí? Entonces el Señor nos da entonces una manera más de combatir el desánimo espiritual a través del canto. Número 4, esto es muy importante, es que este salmo nos invita a nosotros a predicarnos a nuestra propia alma, a nuestra propia alma. ¿Qué dice el versículo 5? El versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Gracias. Mi querida familia, es de suprema importancia que podamos predicarnos a nosotros mismos en medio de esos momentos bajos y oscuros. Hay un autor cristiano que se llama Lloyd Jones y él escribió un libro, es un libro largo que solamente se basa en el libro, en el Salmo 42. Y en una de las páginas decía esto, decía, se ha dado cuenta de que la mayor parte de su infelicidad en la vida se debe al hecho de que se está escuchando a sí mismo en lugar de hablarse a sí mismo. Vea esos pensamientos que vienen a usted en el momento que despierta por la mañana. No los ha originado, pero le hablan, le recuerdan sus problemas de ayer. Alguien le está hablando. ¿Quién le está hablando? Su ego le habla. Ahora, el tratamiento
que este hombre del Salmo 42 utilizó es este. En lugar de permitir que su ego le hablara, él comienza a comienza a hablarse a sí mismo. ¿Por qué te abates, alma mía? Pregunta. Él se estaba hablando a sí mismo. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Tú y yo tenemos que aprender a predicarnos a nosotros mismos. Cuando estamos en un desánimo espiritual, bueno, así mismo como en el desánimo normal, como que uno entra como en una tónica muy negativa, ¿verdad? De la misma manera, en el área espiritual, bueno, cuando tú estás desanimado de manera espiritual, todo como que empieza a parecer malo. Pero tú tienes que recordar entonces las maravillosas verdades del Evangelio, que tú puedas predicarte a ti mismo. El mayor fundamento de nuestra esperanza y es que Cristo, que tú puedas predicarte a Cristo, porque en Él encontramos la esencia del Evangelio. Cristo es el que te recuerda y te lleva a predicarte a ti mismo en medio de tus dificultades. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Qué tal cuando no hay nadie a nuestro alrededor? ¿Quién nos va a hablar a nosotros? No, nosotros mismos tenemos que poder decir, ¿sabes qué, Señor? Yo necesito recordar estas cosas. Necesito recordar que Cristo está conmigo. Necesito recordar las maravillosas verdades del Evangelio. Y así entonces poco a poco tú puedes empezar a contestarte de tantas cosas, de tantas mentiras que tú mismo te llegas a repetir en la cabeza. No, Dios ya me olvidó, Dios ya no, ya me abandonó. No, yo ya tengo muchos problemas, ya Él me dejó ahí tirado. No, no, Él no te ha abandonado. Que tú mismo, no, sabes que no, el Señor no me ha abandonado. ¿Por qué te abates, alma mía? Recuerda lo que el Señor nos ha dicho. Recuerda lo que Cristo nos ha traído y es vida y vida en abundancia. Nos ha dado una comunión con el Padre, nos ha perdonado nuestros pecados. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién condenará a los elegidos de Dios si Cristo murió para el perdón de mis pecados y justificación ante Dios? ¿Quién te separará del amor de Dios? Romanos 8:38. No hay nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Que tú puedas recordar estas realidades y hablártelas a ti mismo en medio de tu desánimo espiritual. Familia, tú y yo necesitamos aprender el Evangelio. Y muchas veces lo simplificamos. No, Jesús murió en la cruz por mí y me perdonó. Y qué bonito que lo puedas proclamar y creer, pero como siempre les he dicho, es más, el Evangelio es más profundo de lo que tú y yo nos imaginamos. Y es mi oración que a lo largo de todas estas series y el tiempo que hemos podido compartir juntos, hayas podido abrir tus ojos a ver de que el Evangelio de Cristo realmente es más amplio y nos puede seguir transformando poco a poco. Muchas veces, yo no sé si les ha pasado, pero muchas veces uno va a una reunión de iglesia o uno está en una lectura personal de la Biblia y en vez de estar pensando en lo que el Señor me quiere hablar a mí, es decir, cómo me voy a predicar el evangelio a mí en mis momentos más difíciles, nuestra cabeza y nuestro corazón como que tratan de ignorar mi problema. Ah, no, no, este versículo o este mensaje le cae a tal persona que está pasando esto y lo otro. No, este versículo es para fulanito o fulanita. Ah, yo ya sé para quién es esta prédica, se la voy a mandar. No la voy a escuchar, pero se la voy a mandar a tal persona que ella sí la necesita. Pero no te das cuenta que tú eres el primero que necesita escucharla y aplicarla. Necesitamos, mi querida familia, permitir que el Evangelio siga transformando nuestras vidas. La palabra de Dios no es algo que debemos usar como algo que se apunta a los demás y decirles es que esto es lo que tú necesitas para que tú cambies. ¿Les ha pasado eso? Escucha esto, mira, te mando esto para que lo escuches, a ver si cambias. Tú y yo no podemos usar la palabra de Dios de esa familia, de esa manera, mi querida familia, apuntándola de una manera como tan directa y dura hacia los demás, sin mirarnos a nosotros primero. La palabra de Dios primeramente apunta a nuestro corazón y nos lleva a que nosotros también cambiemos. Predícate a ti mismo. En medio del desánimo, predícate a ti mismo y recuerda las maravillosas verdades de la salvación. Recuérdalas, atesóralas y eso poco a poco te va a ti a motivar a seguir queriendo aprender más de Dios, a querer seguir
teniendo una comunión con el Espíritu Santo. Ya para ir cerrando entonces, número 5. Bueno, número 1, ¿cuál fue? Preguntar a Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Número 2, afirmar el amor de Dios. Número 3, cantar, sí, cantar en medio de la opresión y en medio del desánimo. Número 4 es predicarnos a nosotros mismos. Número 5, algo más que nos ayuda a nosotros a salir del desánimo espiritual es recordar experiencias pasadas de la mano de Dios. Pero más específicamente, mi querida familia, en el Salmo 42, ¿qué es lo que nos recuerda? ¿Quién me ayuda a leer el versículo 4? Versículo 4. Dice, me acuerdo de estas cosas. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo. Gracias. Recordaba todas estas cosas. Dice que los guiaba hasta, la multitud la guiaba hasta la casa de Dios. Dice, con voz de alegría y con acción de gracias. Era una fiesta, ¿verdad? Era un momento especial. Tú y yo tenemos que recordar experiencias pasadas de la mano de Dios, pero específicamente basados en el Salmo 42, algo que nos ayuda a nosotros a salir del desánimo espiritual es recordar las experiencias de adoración junto con el resto de nuestra familia en la fe. Qué bonito, ¿no? Qué bonito recordar esos momentos, no de manera emotiva o pues, ay, mira, qué emocional, sino porque hay una realidad en medio de la adoración conjunta. Por eso la importancia de congregarse, mi querida familia. Por eso la importancia de disfrutar de estos tiempos de alabanza y adoración. Porque es en esos momentos cuando Dios se mueve de una manera especial. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad, o bueno, los que han estado en la iglesia ya varios años, cuando hacíamos las vigilias, ¿verdad? Estos momentos conjuntos, ¿verdad? En adoración, como que el Señor como que hace cosas tan espectaculares y qué bonito cuando uno recuerda esto, ¿sí o no? Wow, mira lo que el Señor me habló, o mira cómo el Señor se movió en medio de esa alabanza, mira cómo el Señor sanó y restauró en medio de esa vigilia. Por eso tú y yo tenemos que aprender a disfrutar de esos momentos. No debemos perdernos de esos momentos, mi querida familia. Y por eso nosotros dirán, ay, pero qué gente tan cansona, cada rato recordando que el congreso, que el retiro, que ay, que vayan. Sí, pero es que uno no lo hace como que, ay, pues que nos acompañen, sino que es que nosotros entendemos la importancia y los queremos motivar a que no se pierdan de estos retiros como lo que hicimos la semana pasada. Yo no sé si se acuerdan de los testimonios que cada uno de ustedes compartió el domingo pasado. Uno podría haber llegado aquí todo desanimado el domingo, ah, me está pasando esto, de todo, pero escuchar esos testimonios como que empieza a, a llenarnos pues amor por los demás, a ver que Dios está actuando en nuestras vidas, a ver de que realmente el Señor se está moviendo de una manera especial. Y eso nos lleva a nosotros a vivir ¿qué? Con alegría y con acción de gracias. Qué bonito entonces, ¿no? Que podamos ver que esos tiempos nos llevan a nosotros a salir renovados y bien animados espiritualmente, nos llevan a salir recargados de amor. Por eso, mi querida familia, la adoración conjunta es muy importante en nuestras vidas. Adoración conjunta. Por eso no tomes a la ligera esos tiempos juntos, mi querida familia. Aprende a apreciar esos tiempos con el resto de tus hermanitos espirituales en la fe. A mí no me gusta mucho hablar de mí, pero en la preparación de este tema recordaba, ¿no? Como hace muchos años yo empezaba a ir a la iglesia y todavía no estaba 100% comprometido y como que justificaba de alguna u otra manera ir a la iglesia, pero llegaba tarde a la reunión, ¿sí? Es decir, como que yo decía, bueno, siempre y cuando yo llegue apenas para el tiempo del tema, entonces todo está bien. Pero muchas veces me perdía ese tiempo de adoración, me perdía ese tiempo de alabanza. Y sé que no soy el único. Y sé que a muchos todavía les pasa. Pero en el día de hoy, a la luz del Salmo 42, podemos ver que algo es algo que no podemos tomar a la ligera. Es una bendición para nosotros. Es una bendición para nosotros y poco a poco tú y yo empezamos a disfrutar de esos tiempos, lo anhelamos más y más. Ya los que están en el retiro, ay, pero esto se acabó muy rápido, no lo podemos extender un poquito más, ¿verdad? Es especial,
y es algo que nos ayuda a nosotros a salir del desánimo espiritual. Recuerda esos momentos en los que estuviste en adoración y alabanza con el resto de tu familia en la fe. Y qué bonito, bueno, ya pronto vamos a tener más de esos tiempos, ¿sí o no? Confiando en el Señor, ya pronto vamos a tener esos tiempitos. Entonces, qué bonito que el Señor a través de su palabra nos lleve. Entonces, bueno, aquí me preguntan que si repetimos los pasos otra vez. Bueno, entonces número uno para salir de este desánimo espiritual es preguntarle al Señor por qué, sí, por qué estoy pasando esta situación, pero preguntarlo con un corazón humilde, con un corazón sencillo, ¿verdad? No exigiendo, por decirlo así, contéstame ya, Señor, ¿por qué? Sino que nos lleve a entender. Número dos, para salir del desánimo espiritual es afirmar el amor de Dios, saber que Él es soberano sobre todo. Número tres es cantar en medio de la opresión, cantar en medio del desánimo. Así la canción sea triste, pero que tú y yo podamos expresar esas emociones al Señor. Número cuatro es predicar a nuestra propia alma, y predicarnos a nosotros mismos el evangelio de salvación y las verdades que Cristo trae a nuestras vidas. Y número cinco, es recordar esas experiencias bonitas que hemos podido compartir junto con los demás adorando al Señor a una sola voz y recordar experiencias pasadas. Entonces, mi querida familia, finalmente, el último paso que podemos sacar del Salmo 42 para vencer el desánimo es que necesitamos tener sed de Dios. Número 6, tú y yo necesitamos tener sed de Dios. El versículo 1 abre de una manera muy bonita, dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios viviente. En medio de todo lo que está viviendo este salmista, él nos muestra que no tiene sed del descanso, no tiene sed de que se acaben sus amenazas, él no tiene sed de que se alivien las situaciones difíciles, él no tiene sed de venganza para que sus enemigos sean castigados, él no dice nada de eso. Y aunque no está mal, sí, aunque no está mal que tú y yo podamos desear el alivio, aunque no está mal de que tú y yo podamos orar para que se acaben las amenazas, para que tengamos descanso, para que no pasemos por situaciones difíciles, sí, no está mal orar por esas cosas. No está mal desear o orar al Señor para que nuestros enemigos sean derrotados. Pero hay algo más importante que todo eso, mi querida familia, y el Salmo 42 es muy claro. ¿Y empieza con qué? Con que tú y yo anhelemos, deseemos la presencia del Señor, que Él sea lo más importante, que tu alma y mi alma tengan sed de Dios, ¿sí? Él es lo más importante. El Salmo 42 nos muestra que Él es lo más importante y nos recuerda una vez más que Él debe ser nuestro mayor deseo. Muchas veces sabemos que Dios está con nosotros, pero en medio de nuestras emociones, en medio de nuestra aflicción y dificultad, en medio del desánimo espiritual, como que parte de nosotros dice, bueno, sí, Dios está conmigo, pero uy, yo deseo que a esa persona el Señor mejor dicho, ¿cómo se dice? Le haga pagar. Uy, yo sé que Dios está conmigo, pero no, yo ahorita yo deseo descanso. Yo deseo no pasar por estas cosas difíciles. Y se nos olvida que nuestro mayor deseo debe ser Dios. Él es el que nos acompaña en medio de las amenazas. Él es el que nos da seguridad en medio de las situaciones difíciles. Él es nuestro refrigerio cuando más necesitamos descanso, ¿verdad? Él debe ser nuestro mayor deseo. Así que mi querida familia, vemos que los salmos entonces nos llevan a nosotros a enamorarnos más de Dios. Nos llevan a quererlo ver más, nos llevan a estar con Él, una manera como experimentar satisfacción, sí que tú y yo podemos estar satisfechos en adoración, en admiración de su grandeza. ¿Para qué? Bueno, para exaltarle. Y eso nos ayuda a nosotros a salir del desánimo espiritual. Eso sí nos ayuda. Y yo no sé si tú tal vez habías escuchado algunas de estas cositas. Claro que sí, creo que son cosas que no son nuevas para algunos de nosotros. Tal vez para nosotros es un recorderis. Algunas de las otras son cosas nuevas. Tal vez son cosas que tú ya habías escuchado. No, yo ya había escuchado todos esos puntos, pero no los había visto en el Salmo 42. No los había visto de una manera que realmente moldeara mi pensamiento y mis emociones para seguir agradando a Dios.
Tal vez lo había visto solamente para ¿cómo se dice? Un descanso temporal. Pero eso nos recuerda, mi querida familia, que en Dios tú y yo tenemos confianza, que todo lo que el Señor nos ofrece a nosotros es eterno. Si Él es eterno y no, se acabará. Y es mi oración que el Señor nos siga revelando su grandeza y que nos lleve a nosotros a conocerle más, que nos lleve a querer tener una mejor comunión con Él. ¿Y cómo lo podemos lograr? Si no es a través de Cristo, mi querida familia. Tú no vas a lograr experimentar estos 6 puntos si vas a la iglesia todos los días y que no, que voy a llamar a las personas de la iglesia y todo eso. No, todo eso te puede ayudar hasta cierta manera, pero lo que realmente va a transformar tu vida y vivir estos 6 puntos que te van a ayudar a salir del desánimo espiritual, lo vas a lograr solamente a través de Cristo. ¿Por qué solamente a través de Cristo Jesús? Bueno, Él es la imagen de Dios. Como decía Jesús en un momento, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Que si tú no tienes anhelo o no sabes cómo se ve el Padre o no sabes cómo ama el Padre o no sabes la voluntad de Dios, pon tus ojos en Cristo. Que no sabes cómo es que no has entendido la soberanía de Dios, pon tus ojos en Cristo. Si lo ves a Él, has visto al Padre. Qué bonito poder recordar esta maravillosa verdad. Qué bonito ver cómo el Evangelio de salvación nos ayuda a ampliar mucho más nuestra vida espiritual, a enraizarnos más en la roca, una roca inmovible. Que aunque nuestras emociones sean un sub y baja, que podamos aprender a controlarlas y a expresarlas. No solamente, ay, no, yo ya no expreso eso, no. Es sano que tú puedas expresar esas emociones, pero que lo puedas hacer de una manera eh, por decirlo así, santa, de la manera como Dios quiere que podamos expresar nuestras emociones. El salmista lo mostró en este momento, como que se redimió, dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y como que parte, no, 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 ¿verdad? Su misericordia está ahí conmigo. Te alabaré una vez más. Recordaré todo lo que has hecho por mí. Recordaré la adoración con el resto de mis hermanos. Y todo eso entonces lleva al salmista a salir poco a poco de su desánimo espiritual. Y como les dije, este salmo se termina ahí en el versículo 11 y vemos que es un final como medio agridulce, como que él todavía está batallando para salir de esa situación. Y yo no sé si tú te sientas así de esa manera en el día de hoy. Tal vez estés en medio de esa batalla. Tal vez veas días más brillantes que otros y poco a poco el Señor te lleva a ti y te sigue formando con esas manos de amor. Él sigue moldeando tus pensamientos y tus emociones. Con sus manos de amor, Él te sigue consolando y sigue limpiando cada lágrima de tus ojos porque Él las ve caer. Y poco a poco te lleva a ti a salir de ese desánimo en el cual has estado. Y gloria a Dios si tú no has estado en esos momentos o si los pasaste y hace tiempo no te ha tocado pasar por algo así, gloria a Dios. Pero que este sea un recorderis más que cuando te encuentres nuevamente con esas situaciones, el Señor está contigo. Si no, no nos podemos olvidar de que, em, o creernos la mentira de que ya todo va a mejorar, ¿no, mi querida familia? Ya las cosas están difíciles y van a seguir empeorando. Pero tú y yo encontramos esperanza ¿en qué? En Cristo, nuestro Salvador, como termina el versículo 11, la presencia de mi salvación, la presencia de mi salvación. ¿Quién está dentro de nosotros? El Espíritu Santo. La presencia de Dios mismo está en nosotros y nos lleva a recordar constantemente todas estas verdades. Así que mi querida familia, que nos sigamos manteniendo aferrados a Cristo, que todos estos puntos que vivimos en el día de hoy los puedas empezar a aplicar y que los puedas aplicar de una manera fácil cuando tu vida y tu corazón estén rendidos completamente, sometidos a nuestro Salvador Jesús. Vas a ver que todo esto, estos 6 punticos que se ven fáciles, ¿sí? Se ven fáciles, pero cuando lo tratamos de aplicar en nuestras propias fuerzas, no vamos a poder pasar del primero. Pero cuando tú aplicas estos 6 puntos,
rendido ante Cristo y dependiendo solamente de Él, y que el Espíritu Santo te mueva a hacer todas estas cosas, ahí es cuando todo esto va a ser más fácil para ti. Así que bueno, vamos a entregarle este tiempito al Señor, vamos a orar, vamos a darle las gracias por esta enseñanza que nos ha dejado en el día de hoy a través de su palabra y que podamos entonces seguir descansando en Él. Padre Santo, te queremos dar gracias en el día de hoy por esta maravillosa palabra, Señor, que nos da esperanza, que nos recuerda, Señor, que tú no nos has abandonado, que nos lleva, Dios Todopoderoso, a seguir rindiendo nuestros pensamientos y nuestras emociones a ti, para que a través del Espíritu Santo, Señor, podamos saber expresarnos de una mejor manera. Ahí donde tú estás, dile al Señor, Señor, sabes que muchas veces he decidido callar porque no sé cómo hablarte, porque no sé cómo expresarte mi frustración, porque no sé cómo expresarte mi dolor y simplemente dejo que las lágrimas, Señor, rueden por mis mejillas. Pero en el día de hoy me has ayudado a recordar, Señor, de que tú estás conmigo, de que tú limpias, Señor, mis lágrimas y que anhelas escuchar mi voz, anhelas escuchar mi canto, Señor, en medio de la dificultad. Yo te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu seas tú habilitándome, dándome las palabras correctas para hablarte a ti. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, ayudándonos a cada uno de nosotros a expresar nuestras emociones de una manera agradable y poder descansar en la respuesta de Dios. Gracias te damos, amado Padre. Solamente tú sabes por las dificultades que tus hijitos están pasando en estos momentos, Señor. Solamente tú sabes la opresión, Señor, que están viviendo. Solamente tú sabes si están siendo rodeados por enemigos, apuntándoles, tal vez diciéndoles que tú no estás con ellos porque las cosas se han puesto difíciles. Pero en el día de hoy, Señor, tú refresca nuestro corazón y afirma, Señor, tu bondad, tu amor, tu gracia y tu misericordia, de que tú estás con nosotros, Señor. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre y queremos darte gracias, Señor, porque ya pronto nos dará la oportunidad también de seguir disfrutando esos momentos presenciales al lado del uno al otro, Señor, y a una sola voz, adorándote a ti, Señor, que podamos atesorar esos momentos en familia y que podamos ayudarnos al uno al otro, Señor, a escucharnos con amor, con paciencia, a aconsejarnos y guiarnos, Señor, con tu palabra, para poder seguir viendo, Señor, tu obra crecer en este lugar. Gracias te damos, amado Padre, te alabamos, exaltamos tu nombre y queremos darte gracias, Señor, por el mes de abril que ha pasado. Gracias porque en esta semanita, Señor, hemos pasado muchas cosas, Señor. Solamente tú conoces cada familia, cada corazón. Solamente tú sabes, Señor, todo lo que vivimos, Señor. Y hemos podido ver tu misericordia. Hemos podido ver tu mano de amor. Hemos podido ver, Señor, tu soberanía sobre todas las cosas, cómo tú has ajustado, Señor, cómo tú has traído descanso, cómo tú has, Señor, solucionado problemas, has proveído de manera milagrosa en muchas áreas de nuestras vidas a lo largo de este mes. Gracias te damos, Señor, por el retiro que pudimos tener, por cada personita que pudo estar allí, por cada, Señor, por cada semilla que tú has plantado en la vida de cada corazón que está dando fruto, Señor. Gracias porque poco a poco, Señor, nos has llevado a ser y a recordar que somos ese árbol que tú has plantado por gracia, Señor, al lado de esas aguas que fluyen y dan vida, Señor. Y que, Señor, a lo largo de estas semanas podamos seguir creciendo en nuestras raíces para alimentarnos del Evangelio, de Cristo y de la salvación, Dios Todopoderoso. Yo te pido de una manera especial, Señor, que podamos seguir dependiendo de ti en el mes de mayo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que está por venir. Eres tú un Dios de ayer, hoy y siempre, Señor. Te damos gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo en el día de hoy y por lo que estarás por hacer, Dios Todopoderoso. Que en el mes de mayo, Señor, podamos ver tu mano de amor y misericordia una vez más. Que tu guía, Señor, siga siendo presente en nuestras vidas. Y que nuestro corazón, Señor, siga teniendo sed de ti. Ahí donde tú estás, dile, Señor, yo quiero depender más de ti. Yo ya no quiero seguir, Señor, dependiendo de este mundo, dependiendo del dinero, dependiendo, Señor, de lo que dirán los demás. Yo solamente quiero depender de ti. Y te queremos pedir, Señor, que seas tú contestando a cada petición que hay en nuestros corazones. Solamente tú sabes, Padre Santo, qué es lo que mejor nos conviene.
Solamente tú sabes si nuestros deseos realmente se alinean a tu voluntad. Y si no se alinean a tu voluntad, te pedimos que sea tú rearguyéndonos a través de tu Santo Espíritu. Y nos ayudes a alinear, Señor, nuestros pensamientos, emociones y deseos a tu santidad, a todo lo que es bueno, a todo lo que es agradable y a todo lo que es perfecto. Señor, gracias te damos por el mes de mayo que está por empezar. Gracias te damos también por la oportunidad que nos das de ya pronto reunirnos, Señor. Te pedimos que seas tú tomando control de absolutamente todo en este lugar, de los contratos, del seguro, Señor. Y pongas en nosotros el anhelo, Señor, ese amor por este lugar, Señor, en donde podremos, Señor, ir como iglesia a adorarte, que muchas personas puedan llegar a conocerte, Señor, y que muchas personas, Señor, puedan ver a través de nuestras vidas un testimonio que los lleve a Cristo. Gracias te damos, Señor, te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.